La ciudad resplandecía bajo el bar de la azotea como oro derramado sobre un cielo de terciopelo negro. El murmullo de las conversaciones era bajo y melódico, acentuado por el tintineo de las copas y el lejano zumbido del tráfico. Una brisa cálida se deslizaba por el aire, rozando el jazz suave y el aroma cítrico de los cócteles recién servidos. Charlotte se ajustó la correa de su bolso de la cámara al entrar en el salón de la azotea, con los tacones repiqueteando contra el suelo pulido. No pensaba trasnochar. En realidad, no. Había llegado a la ciudad esa misma mañana para su exposición de fotografía, que se inauguraba 3 días después. Una copa tranquila y una vista del horizonte le parecieron la manera perfecta de calmar los nervios. Encontró un lugar cerca de la barandilla de cristal con una vista perfecta de la ciudad y se dirigió directamente hacia él. Solo que alguien más llegó antes. ¿Reservado?, preguntó Charlotte, ya con una leve sonrisa. La mujer sentada en la mesa de la esquina levantó la vista de su bebida. Su cabello rubio oscuro estaba recogido en un moño limpio y elegante. Vestía de gris pizarra, minimalista y refinado, con un vaso de ginebra clara entre los dedos. Sus ojos color avellana recorrieron a Charlotte antes de ofrecerle una leve sonrisa. Técnicamente no, dijo la mujer, pero llegué primero. Charlotte rió suavemente. Era justo. Dudó un momento y luego señaló la silla vacía frente a ella. ¿Te importa si comparto la vista? La mujer se encogió levemente de hombros. Claro. No es mi ciudad. Charlotte dejó su bolso con cuidado y se deslizó en el asiento. Tampoco es mío. Solo estoy de visita. Hubo una pausa. No incómoda, solo silenciosa. El tipo de pausa donde una decisión queda en el aire, sin saber si se convertirá en conversación o en silencio. Soy Charlotte, dijo mientras tomaba el menú. Rachel, respondió la mujer. Arquitecta. ¿Estás aquí celebrando algo, Rachel?, respondió la mujer. Arquitecta. ¿Estás aquí celebrando algo, Rachel?, respondió la mujer. Arquitecta. ¿Estás aquí celebrando algo, Rachel?, respondió la mujer. Arquitecta. ¿Estás aquí celebrando algo? Disculpa, veo que hubo una repetición en tu comentario. Continúo con la puntuación desde donde la dejé. Rachel, respondió la mujer. Arquitecta. ¿Estás aquí celebrando algo? La verdad es que no, dijo Charlotte. Solo estoy aquí por mi exposición. Se inaugura en 3 días. Quería tomar algo tranquilo con vistas. Rachel asintió y su mirada se dirigió brevemente hacia el horizonte. Solo intento no darle demasiadas vueltas a una presentación de diseño que presenté esta tarde. Necesitaba respirar un poco. JYN me ayuda con eso. Charlotte bromeó. Rachel, ríete un poco, y luego asintió. Así es. Charlotte le hizo señas al camarero y le pidió lo que Rachel estuviera tomando. Él regresó con un vaso que olía a romero y cáscara de pomelo. Charlotte levantó el suyo para respirar. Luego, chocaron sus copas. La bebida era intensa y suave, con un final cítrico limpio. Charlotte dio otro sorbo, dejando que el sabor persistiera. Entonces, dijo, siempre vienes aquí a recargar energías. Rachel inclinó la cabeza. No siempre. Normalmente no salgo entre semana, pero esta noche sentí que necesitaba un poco de altura. Charlotte le estudió divertida. ¿Eso fue o profundamente metafórico o simplemente lenguaje arquitectónico? Rachel se permitió una pequeña sonrisa. Quizás ambos. La conversación empezó a fluir, primero a cuentagotas y luego a raudales. Compararon las ciudades en las que habían vivido, las breves estancias de Charlotte en Portland y Santa Fe por trabajo, la década de Rachel en Chicago antes de mudarse al este. Hablaron de fotografía y diseño, perspectivas y de cuánto podía un solo ángulo cambiar el significado de un espacio o una imagen. Charlotte notó cómo el rostro de Rachel cambiaba al relajarse, sus rasgos afilados suavizándose minuto a minuto.
Poseía esa clase de belleza que no intentaba impresionar. Simplemente existía silenciosa, cómoda. Su risa era baja e inesperada, y solo la usaba cuando algo la pillaba desprevenida. Rachel, por su parte, se sentía atraída por la forma en que Charlotte se inclinaba al hablar, sus ojos marrones brillantes y curiosos. Había algo desenfrenado en ella, como si siempre estuviera lista para ir a la siguiente ciudad, a la siguiente historia, pero estaba plenamente presente en el momento, de una forma que Rachel rara vez se permitía. Parecía que les rellenaban las bebidas sin que se dieran cuenta. La azotea se convirtió en ruido de fondo, la ciudad abajo, olvidada. Tengo una teoría, dijo Charlotte, haciendo girar el tallo de su copa. Que solo recordamos los lugares por quienes los compartimos. Rachel la miró de reojo. Estás idealizando. ¿No se supone que los fotógrafos son observadores? Observamos porque queremos sentir algo, respondió Charlotte. Aunque sea fugaz, Rachel no respondió de inmediato. Miró las luces de la ciudad, que se extendían infinitamente hasta el horizonte. Entonces dijo, ven conmigo. Hay un nivel superior, generalmente cerrada, pero Charlotte levantó una ceja. ¿Nos estamos escabullendo a algún lugar? No escabullirse, dijo Rachel, ya de pie, solo saltándose las reglas. Charlotte la siguió sin dudarlo. Subieron por una escalera estrecha, atravesaron una puerta que hizo clic tras ellas y salieron a una plataforma más pequeña y tranquila. Técnicamente no formaba parte del bar, solo era el nivel de mantenimiento de la azotea, pero la vista era aún mejor. El viento era más fuerte y la ciudad vibraba a su alrededor como un ser vivo. Ninguno de los dos habló al principio. Permanecieron hombro con hombro, observando cómo respiraba la noche. Charlotte miró hacia un lado. ¿Sabes? Este es el tipo de vista que recuerdas. Rachel la miró a los ojos y algo cambió. Fue sutil, no una gran pausa cinematográfica, sino algo cálido e inevitable. Charlotte no extendió la mano primero, pero no se movió cuando Rachel lo hizo. Sus cuerpos se giraron ligeramente el uno hacia el otro, y la mano de Rachel tocó el brazo de Charlotte, apenas con la suavidad de una pluma. Entonces, sus labios se encontraron. Fue un roce lento, curioso, una pregunta más que una afirmación. Y la respuesta llegó en la forma en que Charlotte se acercó, anclando el momento entre ellas. El roce se profundizó, lleno de conciencia y algo que sabía a descubrimiento. Cuando finalmente se separaron, Rachel no se apartó. Tienes razón, dijo ella en voz baja. ¿Acerca de? Esta es una vista que recordaré. Charlotte sonrió. El viento los envolvía como un secreto. Se quedaron en la cubierta superior más tiempo del que probablemente debían. Nadie vino a interrumpirlos, ni el personal del bar, ni el mundo exterior. Se sentían suspendidos, como si hubieran entrado en un espacio que el tiempo había pasado por alto. Charlotte estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el cemento, con los codos apoyados tras la cabeza, mirando al cielo. Rachel se apoyaba contra el muro bajo, con los brazos cruzados y el pelo un poco más suelto por el viento. ¿Siempre quisiste ser arquitecta?, preguntó Charlotte en voz baja. Rachel tarareó. Creo que me gusta la idea de hacer cosas que no se desmoronen. Ella hizo una pausa. Lo cual es irónico, porque de todos modos la mayoría de lo que construyo termina siendo demolido al cabo de unas décadas. Charlotte dejó que eso permaneciera entre ellos por un segundo, pero en el tiempo que permanece, contiene personas, momentos, historias. Rachel la miró y, por primera vez esa noche, su expresión se suavizó por completo. ¿Así es como piensas en la fotografía? Así es como lo veo todo, respondió Charlotte, con una mueca en la boca. Todos intentamos aferrarnos a algo, aunque finjamos que no. El silencio que siguió no fue incómodo. Se sintió mutuo, impregnado de comprensión. Finalmente bajaron, deslizándose hacia la planta principal como dos personas que salen de un sueño. Sus bebidas se habían acabado, sus asientos estaban ocupados,
Pero a ninguno le importó. Rachel miró la hora en su teléfono. Es tarde, dijo Charlotte con una sonrisa. ¿Ya tienes hora de dormir o te estás convirtiendo en una calabaza? Mañana tengo el día completo, respondió Rachel, pero no se dirigía a la salida. Pero no voy a apresurarme, Charlotte asintió y se acercó más. Yo tampoco. No volvieron a tocarse, no allí, todavía no. Pero algo en la forma en que se miraron, la mirada un poco más larga, la respiración entrecortada un poco más, hizo que el aire entre ellos se cargara. Te acompañaré hasta la salida, ofreció Rachel. Subieron al ascensor en silencio, acercándose más de lo necesario. En la planta baja, se quedaron cerca de las puertas del vestíbulo. La calle estaba más tranquila ahora, menos gente, menos distracciones. Charlotte se volvió hacia ella. Entonces, el arquitecto cree en el destino. Rachel soltó una risa suave. Creo en el timín y en las salidas bien hechas. Charlotte sonrió. Me pareció una forma muy educada de decir buenas noches. Rachel inclinó la cabeza. Es una sugerencia. Charlotte se inclinó, sin volver a tocarla del todo, solo dejando que su frente flotara cerca. Entonces lo tomaré. Se despidieron con la mirada, no con palabras. Charlotte se escabulló hacia la noche de la ciudad. El recuerdo de los labios de Rachel aún florecía en los suyos. A la mañana siguiente, Rachel estaba sentada en la encimera de la cocina con un café solo y su portátil, fingiendo leer los correos de sus clientes. La luz del sol iluminaba su apartamento con ángulos dorados, reflejándose en sus gafas mientras revisaba los mensajes sin leer. Pero su mente no estaba en el trabajo. Estaba en una azotea. Estaba en unos ojos marrones y una voz que decía cosas que Rachel no estaba acostumbrada a oír en la vida real. Palabras con peso y franqueza, sin filtros ni cautela. Pensó en enviarle un mensaje a Charlotte. No lo hizo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Charlotte estaba sentada en un café soleado, rodeada de una taza de capuchino medio vacía, un bloc de notas lleno de ideas para fotos garabateadas y el estuche de su cámara. Había planeado explorar la zona, buscar fotos urbanas para incluir en la exposición, pero llevaba más de una hora sin moverse. Su teléfono estaba sobre la mesa, seguía sin recibir mensajes de Rachel. Se dijo a sí misma que estaba bien. Habían compartido un momento, uno excepcional. Y tal vez solo se suponía que debía ser eso, fugaz, como todos los lugares hermosos en los que había estado. Pero no lo sentía así. No esta vez. Se desplazó hasta el contacto de Rachel, con el pulgar sobre la pantalla, y se detuvo. En cambio, abrió su bloc de dibujo y anotó algunas palabras en la esquina. Algunas vistas están hechas para ser capturadas. Están hechas para ser recordadas. Al final del día, Charlotte regresó a su hotel con su tarjeta de memoria llena de buenas fotos. Nada inspirador, nada que igualara la sensación que había tenido la noche anterior. Se sentó junto a la ventana, observando cómo el horizonte se desvanecía de nuevo en el crepúsculo. La ciudad brillaba, familiar ahora, de una manera que la inquietó, como si hubiera dejado algo sin hacer. Al otro lado de la ciudad, Rachel seguía en su oficina horas después de que todos se hubieran ido. Revisaba planos, pero no los veía. Cada ventana, cada línea de diseño le recordaba las palabras de Charlotte. Todos intentamos aferrarnos a algo, incluso aunque pretendamos no hacerlo. Rachel cerró su portátil. Quizás se le había escapado algo. Justo cuando cogió el teléfono, se iluminó con un mensaje. Oye. Sigo viendo formas en las nubes y me pregunto qué construirías con ellas. ¿Me ayudas a nombrar algunas mañana? Rachel miró fijamente la pantalla. Era ligera, divertida, pero no carente de significado. Sonrió para sí misma antes de escribir solo si brindamos por los que parecen balcones mal diseñados. Los 3 puntos aparecieron inmediatamente. Trato. Rachel se recostó en su silla. De repente, la noche ya no le parecía tan pesada. La noche siguiente fue más cálida de lo esperado,
De esas noches de primavera que hacen creer a la gente que el verano está a la vuelta de la esquina. Charlotte llegó temprano al mismo bar de la azotea, esta vez sin cámara, con una chaqueta vaquera suave y una sonrisa discreta. Rachel ya estaba allí. Estaba de pie junto a la barandilla, con los dedos envueltos en un vaso de agua, escudriñando el horizonte como si lo hubiera diseñado ella misma. Su postura se relajó cuando vio que Charlotte se acercaba, y su sonrisa, aunque pequeña, era inconfundiblemente sincera. «Llegas temprano», dijo Charlotte cuando llegó a su lado. «Tenía una reunión cerca y pensé que conseguiría los mejores asientos mientras pudiera». Charlotte miró a su alrededor. «¿Vuelve a reclamar la vista, eh?» Rachel sonrió. «Funcionó la última vez». Charlotte se apoyó en la barandilla a su lado. «Veamos si trae la misma suerte». Permanecieron en un silencio amistoso durante unos minutos, simplemente observando, aviones a lo lejos, coches allá abajo, ventanas iluminándose una a una. El mundo parecía más lento allí arriba. Más suave, Rachel fue la primera en romper el silencio. «Pensé en anoche». Charlotte se volvió hacia ella. «Yo también. No suelo hacer eso». Rachel añadió, «Abre rápido. Deja entrar a alguien, punto. No parecías alguien que hace las cosas sin pensar, punto». «No lo soy». «Pero tú sí». Rachel la miró a los ojos. «Hice». Charlotte tomó su mano, no para sostenerla, solo para rozar suavemente sus dedos contra los de Rachel. Eso es lo que lo hizo real. Se sentaron, esta vez compartiendo de nuevo una mesa en un rincón. Llegaron las bebidas de Jim, una floral y otra ahumada. Charlotte sonrió mientras tomaba un sorbo. «Este sabe a fogata y arrepentimiento». Rachel se rió genuinamente. «No es un mal nombre para un cóctel». Charlotte se inclinó hacia adelante. «Hablando de nombres, nubes». Rachel señaló hacia una formación suave y cambiante sobre el horizonte. «Esa parece una instalación de arte pretenciosa». Charlotte entrecerró los ojos. «Más bien parece una raya perezosa». «Eso no es nada. Es ahora». Se turnaban para nombrar nubes, medio dentro, solo medio al ritmo. Su risa se mezclaba con los sonidos de la ciudad. Con cada sonrisa, cada mirada de reojo, se hacía más evidente, ya no estaban jugando. Se estaban inclinando. Al final, Charlotte se quedó en silencio. «¿Alguna vez sientes que cuanto más deseas algo, más miedo tienes de nombrarlo?» Rachel la miró pensativa. «Sí, pero no nombrarlo no lo hace menos real». A Charlotte se le hizo un nudo en la garganta. «He recorrido muchas ciudades, he conocido gente increíble y he compartido momentos que parecen un comienzo». Rachel se quedó en silencio, esperando que la voz de Charlotte se suavizó. «Pero esto parece más que un comienzo. Y no quiero fingir que no es así». La mano de Rachel encontró la suya debajo de la mesa. Al principio no dijo nada, solo sostuvo la mirada de Charlotte el tiempo suficiente para que el silencio tuviera significado. Entonces susurró, «Yo tampoco». La ciudad resplandecía a su alrededor. Soplaba una brisa, y Rachel tembló lo justo para que Charlotte lo notara. Sin pensarlo, se quitó la chaqueta vaquera y se la echó a Rachel sobre los hombros. «Gracias», dijo Rachel con la voz un poco temblorosa. «Tendrás que devolverlo», respondió Charlotte con una sonrisa burlona. «Es mi favorito». «Estoy empezando a creer que dices eso sobre muchas cosas. Solo cuando lo digo en serio». Se quedaron un rato más. El gin se fundió con la noche. Sus manos permanecieron unidas bajo la mesa, rozándose el pulgar. Sutil, pero íntimo, en un momento dado, Charlotte se reclinó y miró hacia arriba. «Hay otro nivel. Dijiste eso la última vez. ¿Recuerdas?» Rachel siguió su mirada. «Sí. ¿Podemos volver?» Charlotte asintió. «Vamos».
Retomaron sus pasos de la primera noche, subieron la escalera, pasaron junto a la puerta cerrada que Rachel, de alguna manera, sabía abrir. La azotea, arriba, les dio la bienvenida de nuevo, más privada, más tranquila. Esta vez, Rachel fue la primera en sentarse, cruzando las piernas y dando palmaditas en el lugar a su lado. Charlotte se unió a ella, sus hombros tocándose. No hubo palabras por un rato, solo viento, calor y una tranquila comprensión de que ambas habían elegido estar allí de nuevo. Entonces Charlotte se giró ligeramente. ¿Quieres tocarme otra vez? Rachel la miró, levantando las comisuras de los labios. He estado pensando en ello toda la noche. Charlotte se inclinó. El toque fue diferente esta vez, más profundo, menos tentativo, una respuesta más que una pregunta. La mano de Rachel encontró la curva de la mandíbula de Charlotte, y los dedos de Charlotte se curvaron suavemente alrededor de la tela de la manga de Rachel. No había prisa, ni urgencia, solo presencia. Solo deseo. Cuando se separaron, Rachel no apartó la mirada. ¿Aún crees que esto es solo un momento? Charlotte negó con la cabeza. No, ni un poquito. Rachel apoyó su frente contra la de Charlotte. Entonces quizá le pongamos un nombre. Charlotte cerró los ojos. Llámalo como quieras. Ya estoy aquí. Y así, las estrellas sobre ellos dejaron de sentirse lejanas. La luz del sol era demasiado brillante para alguien que no había dormido mucho. Rachel estaba sentada a la mesa de la cocina, todavía con la camiseta gris descolorida que se había puesto al despertar. Su café se había enfriado hacía rato, y la pantalla de su portátil brillaba con correos sin leer. Pero ninguno le atraía, ni los recordatorios de la fecha límite, ni los seguimientos de la presentación de ayer. En cambio, sus ojos se desviaban constantemente hacia su teléfono. No había tenido noticias de Charlotte desde la noche anterior, aunque tampoco esperaba un mensaje inmediato. Había terminado con calidez. Sin confusión, sin preguntas. Pero aún así, el silencio resonaba. Rachel se recostó, exhaló y se frotó el puente de la nariz. No era así. No era de las que se obsesionan después de una noche, ni siquiera de dos. No repasaba conversaciones en su mente ni analizaba demasiado la sonrisa de alguien. Siempre había sido mesurada, cuidadosa, con el control. Pero Charlotte tenía una forma de desarmarla, suave y hábilmente, como si no lo intentara. Y eso era lo que más la asustaba. Al otro lado de la ciudad, Charlotte yacía boca arriba en la cama del hotel, con un brazo sobre los ojos y el cabello alborotado tras un sueño intranquilo. Se había quedado despierta hasta muy tarde viendo las luces de la ciudad parpadear fuera de su ventana, sin poder dejar de pensar en la mano de Rachel en la suya, su boca contra la suya, su voz susurrando, yo tampoco. Se había sentido tan natural, tan bien, demasiado bien, quizá suspiró y se giró de lado, mirando su teléfono. Nada. Ni una sola notificación. Intentó no tomárselo como algo personal. Cada persona iba a su propio ritmo. Quizás Rachel necesitaba espacio para procesar. Quizás estaba trabajando. Quizás Charlotte se detuvo. Era exactamente lo que había prometido, no darle demasiadas vueltas. Pero el problema era que no esperaba que significara tanto. Se suponía que una noche de fiesta, o quizás dos, sería una chispa, hermosa y efímera. Pero con Rachel, no lo sintió como una chispa. Fue como si le prendiera fuego a la leña, y ahora estaba atrapada en el silencio que vino después. Al mediodía, Rachel había abierto y cerrado su correo electrónico 5 veces. Había escrito un borrador para Charlotte y lo había borrado otras tantas. Sus pensamientos daban vueltas. ¿Qué pasa si me inclino demasiado rápido? Y si fuese solo algo del tejado, ¿qué pasa si dejo que sea más de lo que debería ser? Se quedó inquieta y cruzó el apartamento hasta su estantería. Una hilera de libros de arquitectura cuidadosamente alineados la recibió como siempre, limpios, fiables, predecibles.
Odiaba que nada de eso la reconfortara en ese momento. Rachel se llevó una mano al pecho, intentando calmar el aleteo que no se calmaba. Necesitaba claridad, y el único lugar que se le ocurría era la galería. Charlotte llegó a la pequeña galería del centro una hora antes para su prueba de iluminación. El espacio estaba casi vacío, solo la curadora y una joven asistente ajustaban los focos. Grandes paredes blancas la rodeaban, ahora vacías, esperando sus fotografías. Había planeado aprovechar el silencio para prepararse, pero su mirada estaba perdida, su mente en otra parte. El curador ofreció una sonrisa cortés. ¿Quieres probar la iluminación en algunas de tus piezas? Charlotte parpadeó. Todavía no. De hecho, volveré, salió sin decir nada más y cruzó la calle hasta un pequeño café. Necesitaba respirar, pensar o quizás simplemente quedarse quieta. En cambio, cogió un bolígrafo y una servilleta y escribió lo primero que le vino a la mente. No todos los caminos tienen que llevar lejos para significar algo. Fue cursi, pero sincero. Dobló la servilleta una vez, luego otra, y la metió en su bolso sin saber por qué. Rachel llegó a la entrada de la galería esa misma tarde, indecisa. Se dijo a sí misma que solo quería ver la distribución, el espacio, la luz. Pero la verdad le pesaba en el pecho, solo quería volver a ver a Charlotte, y no tenía ni idea de si sería bienvenida. La puerta sonó cuando ella entró, el asistente levantó la mirada y sonrió cortésmente. No abriremos al público hasta mañana, pero soy una amiga, dijo Rachel rápidamente. La asistente de Charlotte asintió, señalando la pared donde se colgaban algunas de las primeras fotografías. Ella salió un rato y dijo que volvería pronto. Rachel se acercó a la pila de láminas sin marco apoyadas contra la pared. Una le llamó la atención de inmediato. Era un plano general de una azotea, con una iluminación tenue, los bordes se difuminaban con el movimiento. En el centro, apenas visibles, dos siluetas se miraban, la ropa íntima, indefinida. Ella no se dio cuenta que estaba sonriendo, entonces sus ojos se posaron en la mesa cercana. Sobre ella había una servilleta desdoblada. No todos los caminos tienen que llevar lejos para significar algo. A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. Reconoció la letra. Reconoció el sentimiento que transmitía. Cuando Charlotte regresó, encontró a Rachel parada allí, justo cuando el sol comenzaba a esconderse nuevamente detrás de los edificios. No te esperaba aquí, dijo Charlotte, con la voz entre esperanza y moderación. Rachel se giró, sosteniendo la servilleta entre sus dedos. ¿Omitiste esto? Charlotte se encogió de hombros. Tal vez quería que lo encontraran. Rachel cruzó la habitación lentamente y con cuidado, hasta que estuvieron cara a cara nuevamente. ¿Puedo preguntar algo?, dijo ella. Charlotte asintió. La voz de Rachel se suavizó. ¿Es esto algo a lo que estás acostumbrado a sentir? Charlotte examinó su rostro. No, dijo honestamente, pero creo que quiero sentirlo de nuevo. Rachel sonrió, y esta vez no hubo vacilación. Rachel llegó tarde a su reunión de equipo a la mañana siguiente, algo que rara vez ocurría. Su asistente la miró sorprendida cuando por fin entró en la sala de conferencias, con un café medio vacío en la mano y el pelo un poco despeinado. Pensé que no creías en las mañanas sin estructura, bromeó uno de los pasantes. Rachel sonrió levemente, pasándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Estoy experimentando con el caos. El equipo se rió, pero su mente todavía estaba en otra parte, específicamente en la forma en que Charlotte la había mirado en la galería, el tranquilo alivio en sus ojos, el entendimiento tácito entre ellos. Rachel se había despertado sintiéndose ligera e inestable, como si algo importante hubiera cambiado dentro de ella, y ahora el mundo parecía un poco diferente, más brillante, pero desconocido. Mientras tanto, Charlotte permanecía de pie frente a la pared principal de la galería, dirigiendo al equipo de instaladores mientras montaban las impresiones finales. Sus fotos llenaban el espacio, como ventanas a otras vidas, desiertos y callejones, pueblos de montaña y calles de la ciudad.
Pero ninguna de ellas capturaba lo que había sentido frente a Rachel la noche anterior. Su mirada se desvió de nuevo hacia la foto de la azotea, la de las siluetas borrosas. Era la única imagen de la colección que no había tomado con intención. Fue una foto de prueba, un accidente, pero se sentía como la imagen más auténtica que jamás había enmarcado. La curadora de la galería se acercó a ella con un portapapeles en la mano. ¿Estás bien con la colocación? Charlotte asintió lentamente. Es correcto. Él la examinó de arriba a abajo. ¿Estás bien? Te ves raro. No está mal. Simplemente no tiene la típica energía de una tormenta con botas, sonrió. Tal vez me estoy adaptando a un tipo de clima diferente, parpadeó. Esa es la forma más poética en que alguien ha dicho que está distraído, se rió, pero solo por un segundo. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Rachel, asterisco esta noche, solo nosotros, asterisco el pecho de Charlotte se calentó, sí. Ven a la galería después del cierre. Esa noche, Rachel llegó justo cuando las luces se apagaban. Charlotte había dejado la puerta principal sin llave. El espacio estaba iluminado únicamente por focos y el resplandor de la ciudad a través de las ventanas de la galería. Rachel entró. Estaba tranquilo, sobre el suelo pulido. Charlotte esperaba al fondo, junto a la foto de la azotea. Pensé que quizás te gustaría verlo sin tanta gente, dijo. Rachel caminó lentamente por el espacio, deteniéndose en cada imagen. Ves cosas que la gente no ve. Creo que veo cosas que tengo miedo de perder, admitió Charlotte, así que los llevo conmigo. Rachel se detuvo frente a ella. ¿Y si hay algo por lo que vale la pena quedarse? La pregunta quedó en el aire, delicada y peligrosa. Charlotte no respondió de inmediato. Se acercó un paso más, con la voz apenas un susurro. Entonces dejé de correr. Rachel exhaló y su hombro se ablandó. Bien, porque no soy muy bueno persiguiendo. Charlotte extendió la mano suavemente y tomó la mano de Rachel. No te lo estoy pidiendo. Recorrieron la galería lentamente, como si deambularan entre recuerdos. Rachel se detuvo de nuevo en la foto de la azotea. ¿Por qué incluiste este? Charlotte sonrió suavemente. Porque es real. No fue planeado. Simplemente sucedió. Y no quería olvidar lo que sentí. Rachel estudió la imagen y luego se volvió hacia ella. Yo tampoco. Siguió un largo silencio, cómodo, intencional, y luego Charlotte volvió a hablar. Me he enamorado de lugares antes, dijo, paisajes, ciudades, la luz en cierto ángulo, pero nunca de una persona como esta, nunca como tú. A Rachel se le cortó la respiración. Las palabras no eran pesadas, eran suaves, pero aterrizaban como si fueran verdad. Ella dio un paso adelante y presionó sus labios contra los de Charlotte. Ninguna pregunta, ninguna duda, este toque fue más profundo que los anteriores, más lento, más seguro. Charlotte respondió de inmediato, deslizando sus brazos alrededor de la cintura de Rachel, anclándolas en medio de la habitación silenciosa. Cuando se separaron, Rachel apoyó su frente contra la de Charlotte. Todavía tengo miedo, susurró. No de ti. Solo de lo que pasa cuando algo importa. Charlotte asintió. Lo sé, pero quizá dejemos que importe de todas formas. Rachel sonrió, pequeña y segura. Bueno. Más tarde esa noche, Rachel yacía en su apartamento, con el pelo húmedo por la ducha, mirando al techo mientras la tenue luz de la lámpara de noche proyectaba sombras suaves. Su teléfono reposaba a su lado. Un borrador de mensaje parpadeaba en la pantalla. Asterisco, quiero volver a verte mañana, asterisco asterisco, pero no en una azotea. En medio de lo ordinario. Asterisco, ella se quedó flotando y luego presionó enviar. Unos momentos después, llegó la respuesta de Charlotte. Asterisco, nos vemos en el café de la esquina a las 9. Sin horizonte, solo nosotros. Asterisco. Rachel apagó la luz y se dejó llevar por el sueño, sin elipsis, sin pensamiento, sin respuesta,
Solo silencio y el comienzo de algo real. El café de la esquina no tenía nada de especial. Era modesto, con suelos de madera desgastados, plantas y macetas desparejadas, y un menú en la pizarra manchado por demasiados dedos. Pero esa mañana, se sentía perfecto. Rachel llegó primero. Se sentó en una mesita junto a la ventana, con las manos en torno a una taza de té, observando cómo el vapor se elevaba al pasar la gente. Llevaba un suéter azul marino suave y el pelo recogido, pero más suelto de lo habitual. Sin blazer, sin urgencia, solo una silenciosa expectación. Charlotte entró exactamente a las 9. Parecía estar en movimiento, cabello alborotado por el viento, chaqueta vaquera y bolso de cámara colgado del hombro. Pero cuando sus ojos se posaron en Rachel, algo en su interior se detuvo. Rachel sonrió. ¿Este lugar está bien? Charlotte asintió y se deslizó en el asiento frente a ella. Es perfecto. Suficientemente ordinario para ser real. Se sentaron en silencio por un momento, bebiendo sus bebidas y dejando que la sencillez los rodeara. Estaba pensando, comenzó Rachel. Paso mucho tiempo diseñando espacios para que la gente viva, pero nunca me he fijado en cómo vivo en el mío propio. Charlotte inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? O sea, tomo decisiones basándome en la simetría, la luz y el valor de reventa, pero mi casa siempre ha sido funcional y práctica. Pero últimamente, he empezado a notar cómo la luz de la mañana ilumina la encimera de mi cocina. O cómo echo de menos la música cuando hay demasiado silencio. Charlotte sonrió. Estás empezando a ocupar tu espacio. Rachel asintió. Y creo que tuviste algo que ver con eso. Charlotte extendió la mano por encima de la mesa y sus dedos rozaron suavemente los de Rachel. Has estado ocupando la mía desde la azotea. Después del café, caminaron sin ningún plan, solo un paseo lento por las manzanas de la ciudad, pasando por escaparates y árboles que apenas empezaban a brotar. El día era fresco, de esas mañanas de primavera que solo te piden regalos. Rachel nos condujo hacia una calle tranquila bordeada de casas antiguas. Estos edificios son los que me hicieron enamorarme de la arquitectura, dijo. No porque sean perfectos, sino porque están habitados. Contienen historia. Se puede sentir. Charlotte pasó la mano por la barandilla de hierro de una de las escaleras. Cuando fotografío retratos de desconocidos, siento que no solo capturo su rostro, sino todo lo que los trajo a ese instante. Siguieron caminando lentamente, aminorando el paso. Finalmente, Rachel se detuvo frente a una casa en particular. Dijo en voz baja, viví aquí durante la universidad. Alquilé el piso de arriba con una compañera. Fue donde aprendí a diseñar con mi propia voz. Charlotte miró hacia el edificio, desgastado pero elegante. ¿Puedo tomar una foto? Rachel dudó y luego asintió. Charlotte levantó su cámara, ajustó la lente y tomó una fotografía, y luego otra. Cuando lo bajó, miró a Rachel. ¿Quieres copiar? Rachel meneó la cabeza. No. Prefiero recordarlo así. Encontraron un banco en un pequeño parque cercano y se sentaron hombro con hombro. Los pájaros revoloteaban entre los árboles. El bullicio de la ciudad se sentía distante. He estado pensando, dijo Charlotte tras una larga pausa. Rachel la miró fijamente, pensando en lo que viene a continuación. ¿Qué nos espera? Charlotte asintió. Tengo que volar a Portland en una semana. Trabajo principalmente. Otra sesión fotográfica. Un par de reuniones en la galería. Rachel se miró las manos. ¿Es un viaje largo? Unas semanas. Nada permanente. Rachel se mordió el labio y exhaló. Sabía que esto iba a pasar. Simplemente no esperaba que fuera un cambio radical. No tiene por qué serlo, dijo Charlotte con suavidad. No quiero que lo sea. Rachel la miró. ¿Y qué significa? Charlotte metió la mano en su bolso y sacó un sobre pequeño.
Se lo entregó a Rachel. Dentro había una foto, una que Rachel no había visto antes. Un primer plano de ella, tomada la noche de la visita a la galería. Estaba mirando una foto en la pared, sonriendo, sin percatarse de la cámara. Rachel pasó el pulgar por el borde. ¿Cuándo la tomaste? Justo antes de que me tocaras. Rachel rió suavemente, apartando algo que no había dicho. ¿De verdad que coleccionas momentos? Sí, dijo Charlotte. Pero algunos quiero construir con ellos. Rachel sostuvo su mirada. Así que construye. Esa noche, Charlotte se sentó en el borde de la cama del hotel, con la maleta abierta pero intacta. Miraba su calendario, con los dedos sobre la aplicación de vuelos. Aún no había reservado el billete. Su teléfono vibró, una foto. Era del salón de Rachel, un lugar que nunca había visto, un sofá mullido, un ventanal, un tocadiscos. Siguió un mensaje, no es mucho, pero quizá la próxima vez que vengas a la ciudad, te quedes aquí. Charlotte sonrió. Finalmente, reservó el billete con fecha de regreso. Charlotte no se fue de inmediato. Pasó los siguientes días en la ciudad, sin prisas, sin hacer la maleta, sin prepararse para el siguiente proyecto. Paseó, fotografió, bajó el ritmo y pasó tiempo con Rachel, nada de toques dramáticos en azoteas, Jin tomando té, tiempo normal, desayunos y cafés tranquilos, paseos sin rumbo, tardes acurrucadas en el sofá de Rachel. Charlotte editaba fotos mientras Rachel garabateaba ideas en cuadernos de dibujo arquitectónico. La música sonaba suavemente de fondo, ya sobre todo, o listas de reproducción instrumentales que Charlotte decía no gustarle, pero que siempre tarareaba. Era una atmósfera doméstica que se sentía a la vez nueva y nostálgica, como si se estuvieran deslizando hacia un ritmo que desconocían. Una tarde, Rachel llevó a Charlotte a lo que ella llamaba una cita de arquitectura en condiciones. Se encontraron en el vestíbulo de un antiguo edificio municipal, abandonado hacía tiempo, pero recientemente reabierto al público. Sus suelos de mármol estaban manchados por la historia. Las paredes mostraban las marcas de años de reparaciones. El polvo flotaba en los rayos de sol de la tarde. Rachel caminaba despacio, rozando la barandilla con los dedos, señalando detalles que nadie más notaría. ¿Ves eso?, dijo, señalando una claraboya en lo alto. Esas no son imperfecciones. Son costuras originales dejadas expuestas a propósito. Charlotte ladeó la cabeza. Vulnerabilidad intencionada. Rachel la miró, divertida. Algo así. Exploraron habitación tras habitación, Rachel narrando las texturas, Charlotte documentándolas a través de su lente. En un momento dado, entraron en una vieja oficina con ventanas altas y un escritorio de madera deformado. Esta es mi habitación favorita, dijo Rachel, apoyándose en el marco. Charlotte arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque es imperfecta. Suelos de tablas irregulares, grietas en el techo, pero de alguna manera la luz aquí se siente más honesta. Charlotte bajó la cámara. Hablas de edificios como algunos hablan de amantes. Rachel sonrió con dulzura. Quizás porque se quedan. O al menos, no mienten. Charlotte se acercó. ¿Crees que voy a mentir? No, dijo Rachel en voz baja. Creo que tengo miedo de que te vayas. Charlotte extendió la mano, deslizándola en la de Rachel. Entonces dejemos de fingir. No he decidido quedarme ya. Rachel la miró, con los ojos brillantes bajo la luz polvorienta. Aunque no sea para siempre, Charlotte asintió. Aún así, porque esto ya no es solo una ciudad. Esa noche, cocinaron juntas por primera vez. Charlotte era terrible picando cebolla. Rachel era mandona con las medidas. Hicieron un desastre total, la pasta se coció demasiado, la salsa demasiado salada. Pero se rieron.
Dios mío, se rieron. Rachel le sirvió una copa de vino a cada una mientras Charlotte se secaba las manos con un paño de cocina. ¿Siempre cocinas así?, preguntó Rachel, señalando el caos de la cocina. Charlotte se encogió de hombros. Solo cuando intento impresionar a alguien. ¿Funciona?, preguntó Charlotte, inclinándose sobre la encimera. ¿Sigues aquí de pie, verdad?, preguntó Rachel, tocándola por encima de las copas de vino. No era un toque de azotea. Ni siquiera era especialmente elegante, pero estaba lleno de algo real. Más tarde, acurrucadas en el sofá con una manta sobre las piernas, la cabeza de Charlotte apoyada en el hombro de Rachel, charlaron a ratos. Charlotte contó historias de viajes solitarios por el desierto, de dormir en hostales y de perder su pasaporte en Praga. De cómo la fotografía había sido antes una forma de escapar, pero que últimamente había empezado a sentirse más como un enraizamiento. Rachel habló de los viejos cuadernos de dibujo de su padre, de cómo había aprendido a dibujar antes de escribir, de cómo había pasado años diseñando espacios para clientes, pero nunca se le había ocurrido diseñar uno que quisiera compartir. Charlotte giró ligeramente la cabeza. ¿Te apetece?, preguntó. Rachel asintió. Creo que ya lo estoy haciendo. A la mañana siguiente, Charlotte estaba sentada con su maleta junto a la puerta. Estaba llena, pero no pesaba. Tenía el billete de vuelta, la cámara, la chaqueta, pero no sentía ninguna prisa. Rachel estaba cerca, con las manos en los bolsillos del jersey, observándola. «Me escribirás cuando aterrices». «Por supuesto», dijo Charlotte. «También te enviaré una foto. Algo feo y nublado para que no te pongas celosa». Rachel sonrió. «Siempre dices que eres pésima para las despedidas». «Lo soy». Rachel se acercó, rozando la mejilla de Charlotte con los dedos. «Así que no te despidas». Charlotte ladeó la cabeza. ¿Qué debería decir en su lugar? Rachel se inclinó, frente contra frente. Di, hasta pronto. Charlotte la tocó, lenta, cálida, persistentemente. Hasta pronto, susurró contra los labios de Rachel. Y entonces se fue. Rachel se quedó junto a la ventana un buen rato después de que Charlotte se fuera, observando a la gente pasar por la calle, con una taza humeante olvidada en sus manos. No le entró el pánico, no se preparaba para el silencio, porque esta vez creía en lo que vendría después. Charlotte subió al avión, se puso los auriculares y abrió su biblioteca de fotos. Recorrió ciudades y desconocidos hasta que se encontró con el más reciente, Rachel en su apartamento, riendo a media frase, con la luz de la ventana iluminando la curva de su mejilla. Charlotte tocó la pantalla y la marcó como favorita. Luego abrió un nuevo correo electrónico, adjuntó la foto y escribió, un recordatorio de que no todas las ciudades están hechas de hormigón y acero. Algunas están hechas de personas. Volveré antes de que me eches de menos. Le dio a enviar justo antes del despegue. Afuera, el cielo era azul, pero su corazón seguía anclado a esa ciudad de 2 pisos y a la mujer que esperaba en ella. Pasaron 3 semanas, no en silencio, no en quietud, sino en movimiento, entrelazadas con presencia. Charlotte enviaba fotos desde Portland cada 2 días, mesas borrosas de cafeterías, farolas torcidas, desconocidos riendo bajo la lluvia y, una vez, una puesta de sol tan brillante que parecía pintada. No siempre la subtitulaba, a veces solo una palabra, en curso o tuyo. Rachel, a cambio, enviaba notas de voz, descripciones suaves, cansadas y reflexivas de su día, una historia sobre el perro de su vecino, una grabación tranquila del viento entre los árboles afuera de su apartamento a las 2 de la mañana. Sus vidas se desarrollaron por separado, pero no separadas. La noche en que Charlotte tenía previsto regresar, Rachel esperó en el bar de la azotea, el mismo donde se conocieron. Esta vez, había reservado una mesa cerca de la barandilla de cristal con antelación. Llegó temprano,
Pidió las bebidas sin preguntar y se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo, con el corazón latiendo suavemente contra sus costillas. Afuera, la ciudad brillaba como aquella primera noche. Bajó la vista hacia su teléfono. Aterrizo pronto. Guárdame un asiento. Rachel sonrió. Charlotte llegó con el viento en el pelo y el olor a lluvia aún impregnado en su chaqueta. Vio a Rachel al instante y se detuvo medio segundo antes de acercarse, como para memorizar el momento. La mirada de Rachel, esperándola, ojos tranquilos pero brillantes. «Estás aquí», dijo Rachel, poniéndose de pie. «Te dije que volvería». Rachel no respondió con palabras. Dio un paso adelante, atrajo a Charlotte hacia sí y la tocó, como si las semanas hubieran sido años. Cuando por fin se sentaron, Charlotte levantó su copa y miró la bebida. «Esta es la original», asintió Rachel. «Jan Rosemary Grapefruit, la que la inició». Charlotte chocó su copa contra la de Rachel, 2 círculos completos. Rachel sonrió a todo lo demás. Bebieron despacio, sin prisas. No había necesidad de llenar los espacios. Ya conocían la forma de los silencios de la otra, pero finalmente, Rachel habló. «Mientras no estabas, empecé a dibujar algo». Charlotte arqueó una ceja. «¿Un proyecto?» «Una casa», preguntó en voz baja. «Una de verdad, no solo para un cliente. Para mí, quizá para nosotras». Charlotte dejó su copa con cuidado. «¿En serio?», preguntó Rachel sacando un papel doblado del bolsillo de su abrigo y pasándolo por encima de la mesa. Había un boceto, líneas simples, curvas fluidas, una claraboya marcada en la esquina con la palabra estrellas. Charlotte lo miró fijamente, con un nudo en la garganta. «¿Lo diseñaste pensando en la luz?» «Lo diseñé pensando en ti». Charlotte levantó la vista. «Rachel, no tienes que decir nada todavía». Rachel se apresuró a decir, «Sé que viajas. Sé que no te resulta fácil quedarte quieta, pero necesitaba hacer esto porque quiero que sepas que hay un lugar para ti si lo deseas». Charlotte extendió la mano por encima de la mesa y le tomó la suya. «Llevo fotografiando lugares toda mi vida, intentando sentirme como en casa. Pero ninguno me pareció mi hogar hasta que te conocí a ti». Los ojos de Rachel brillaron. Charlotte sonrió. «Así que sí, lo quiero». Más tarde esa noche, regresaron juntos al edificio, de la mano. Al llegar a la escalera que conducía a su azotea secreta, Charlotte se detuvo. «¿Quieres subir?», preguntó. «Siempre», sonrió Charlotte. El aire era más frío que la primera noche, pero no lo notaron. Subieron las escaleras en silencio. La ciudad se desplegaba bajo ellos, como un recuerdo. Al llegar a la cima, Rachel dio un paso adelante, con los brazos cruzados para protegerse del viento. «Sabes», dijo en voz baja, «me he pasado la mayor parte de mi vida midiendo cosas, ángulos, materiales, peso. Pero nunca habría podido medir cómo se sentiría esto». Charlotte la abrazó por detrás. «Entonces deja de medir. Solo siéntelo». Rachel se giró, acercándola, y se tocaron bajo las estrellas. Sin música, sin gente, sin distracciones, solo ellas. 2 mujeres de pie en la cima de una ciudad que una vez fue demasiado grande y ahora se sentía perfectamente a su tamaño. Cuando se separaron, Charlotte rió suavemente. «Nunca pensé que una sola copa pudiera hacer todo esto». La sonrisa de Rachel fue lenta y segura. «No fue la bebida. No, fue el momento, y la persona frente a mí». Se quedaron hasta que el frío les inundó las mangas y la ciudad empezó a quedar en silencio. Entonces descendieron, no como si dejaran algo atrás, sino como si lo llevaran consigo. En la puerta, Charlotte se detuvo. «¿Y ahora qué?». Rachel tomó sus llaves, rozando los dedos de Charlotte. «Ahora, construyamos». Charlotte se inclinó una última vez,
sus labios apenas rozaron los de Rachel. Entonces, hagamos que dure. La puerta se cerró con un clic tras ellas. Y su historia, la que Jean y Starlight iniciaron, continuó en mañanas tranquilas y habitaciones cálidas, en planes escritos a lápiz y risas compartidas entre almohadas, en cada paso que decidieron dar juntas.